vean. No, ya lo pueden visualizar también, ¿ya? Del grupo K, no he terminado. Acá lo tengo. Ese es el grupo K. Ya. Pues el grupo K es esto lo que he avanzado. Ya. Me falta todavía. Son algunas notas, no he terminado. Tengo una fuerte gripe, ¿no? Acá, todavía falta esta parte. Eso ya está. Y la parte de abajo también ya está, ¿no? Esa parte de acá ya está. ¿Ya? Entonces hoy debo terminar. Más tarde. Anoche quería, pero no, la congestión nasal no me ha dejado. Sí, ya está habilitado. Fíjate, sí lo he habilitado para que vean. En editar. Editar ajuste debe ser acá. Acá. Opciones de revisión. Sí está. Esto me permite ver. Ya. Ya. ¿Qué más? Ahí vamos a ver. También vamos a ver aquí. En editar. No, es el examen parcial, perdón. El examen. Grupo I, acá. Editar. Opciones de revisión. Debe ser, ahí está. Justo no está, ¿eh? Ya, ahora sí lo van a poder ver. Voy a actualizar. Ya. Salud, profesora Claudia. Hola, Claudia. Ya, Claudia, ahora sí la puedes ver, ¿eh? Ya está ahí habilitado. Del grupo K, no, todavía, ¿ya? Todavía no lo he habilitado. Voy a terminar para habilitarlo. Hoy día mismo, después de clases, lo termino y ya lo habilito. En la noche más seguro que lo puedan ver. Ya, ahora sí. Ahora nos vamos a la clase. Bueno, en el caso de la clase vamos a ver la parte de electroquímica. A ver, vamos a ver, en equilibrio químico, la parte electroquímica, eso creo que era. La parte electroquímica. A ver qué dice acá. ¿Cuándo podría revisar una pregunta de primer paso? Sí, no habría problema. El segundo paso es que mi internet estuvo mal y solo tuve 5 minutos para hacer el examen. Ay, ¿qué es esto? Espérate. Espérate, acá no. Al final de la clase, a ver. Lo que podría hacer, Gabriel, es duplicar tu nota del examen final. Gabriel, lo que podría hacer es duplicar tu nota del examen parcial. Pucha, sí, bueno. No podría yo programarte otro examen, pero sí te puedo duplicar la nota del examen final. ¿Ok? Ya. Claro, al final de clase. No habría problema. Claro, el examen final. Tu examen final, Gabriel, sería igual, o sea, duplico. Si te sacas 11, tu examen final, tu segundo paso también sería 11. Eso sería la nota de tu paso 2. Y luego su promedio. Ajá. Ya. No habría problema. Ya. A ver qué más hay. Ya, eso sería, ¿no? Ya. Sí, Gabriel, no hay problema. Asegurar. ¿Ya? Ok. Y ahora sí nos vamos a
a nuestra clase. Vamos acá a ver un ratito. Acá está. Yo lo he cerrado, parece. Un ratito, vamos a ver. Archivo, abrir. Ajá. Vamos a ver documentos. Acceso rápido. Tenía la mano y ya no sé qué hice. No me agarras a nota nervioso. ¿Ah? No, estoy tengo una fuerte gripe. Electroquímica, ahí está acá, electroquímica. Vamos a ver. Electroquímica. Son ejercicios resueltos, ¿no? Vamos a ver. Ya, también vamos a hacer, pero vamos primero a la teoría de la electroquímica y ya con eso. Falta corregir el primer paso. ¿Qué día lo podría ver? No hay problema, Carlos. Saliendo de clase lo hacemos, ¿ya? Saliendo de clase. No hay problema, porque al final yo voy a publicar todas las notas. Y entonces nos vamos a reunir y ya ahí corregimos todo. No habría problema. Tranquilo. Solamente estudien. Estudien bastante para que levanten sus notas. Y que está bajito. Corregir el primer paso. ¿Qué día lo podría hacer? El lunes. No te podría decir. Ahorita lo que tengo que hacer es hacer la clase, hacer las preguntas, porque me han pedido preguntas, todavía no las he hecho. Como les digo, estoy mal, estoy delicada. Estoy con mi voz, podrán ver, escuchar que que se me va la voz, ¿no? Pero un compromiso es un compromiso, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es hacer la clase, tratar de corregir el segundo paso, ¿no? Para que ustedes en la noche tengan su nota final. De ahí yo voy a hacer las preguntas que me corresponde para entregar, porque la comisión tiene que elaborar el examen con las preguntas que los profesores están ingresando, ¿no? Entonces, si ya fuera de fecha, como les digo, me dio una fuerte gripe, me ha tumbado, pero hay que seguir, pues, ¿no? Ya falta poco. No te aseguro el lunes, porque, como te digo, voy a atender a todos. Una vez que tenga todo, ya. ¿Sí? Ok, ya. Están esperándome un ratito. Un ratito. Vamos a admitir a todos. Ya, entonces acá estamos. Electroquímica. Vamos a admitir a todos. No, todavía no, jóvenes. Como les digo, voy a publicar todo. Todo voy a publicar, no se preocupe. Ahorita yo estoy terminando con laboratorio. Mañana tomo examen al laboratorio. Tengo 2 grupos. Ayer tuve un grupo, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es primero terminar con las notas de laboratorio, entregar al profesor la nota, y ya yo me despido del laboratorio y me quedo con el grupo de teoría. Yo soy la que pongo la nota de teoría. Entonces, los profesores del laboratorio me tienen que dar la nota. Entonces, ellos me tienen que dar con tiempo, una semana antes. O sea, una semana después de tomado el examen, el parcial de laboratorio, me tienen que entregar las notas. ¿Ok? Así es que no hay problema, porque yo soy la que voy a poner la nota final de los trabajos de todo, ¿ya? Entonces, para poder yo sacar mi nota final, el profesor del laboratorio me tiene que dar su nota ya. O sea, si tomaron el miércoles tengo que tomar. Si yo no tengo esa nota, no puedo terminar con sacar promedios. Ojo, ¿ya? No se preocupe. Además, sus trabajos lo voy a pasar por el Origin, que es un programa que detecta el plagio. Yo no lo he pasado porque recién nos han capacitado y ahora lo voy a pasar. Ya una cosa yo hago leyendo, porque me puedo dar cuenta, ¿no? Pero no en todas. Pero con el Origin, ahí sale, pues, cuántas copias tienen, y les voy a mandar el informe para que ustedes vean que han hecho si es que han hecho un copy-paste. Así es que, tranquilos, ya recién nos han enseñado el Origin. Ya estaba instalado ese programa, teníamos el PlaqueScan, que era fabuloso, pero ha migrado al Origin. Es el Origin más complicado. Pero en fin, hay que aprender y hay que ejecutarlo, ¿no? Hay que usarlo. Ajá. Así es. Profesora, disculpe, buenas tardes. Si citamos en nuestro trabajo, no hay problema, ¿verdad? Con todo ya incluido.
Si ¿Cómo, hemos cómo, cómo? citado en nuestro trabajo aplicando el APA, no hay problema, ¿verdad? No, no hay problema. Si ustedes han citado y han parafraseado, una cosa es citar, o sea, si ustedes copian igual tal cual y citan, también está mal. Entonces, lo que tendrían que haber puesto son comillas para indicar que es una copia fiel, ¿no? Y tienen que poner la página al final. O sea, ponen el autor, el año y la página. Si no lo han hecho así, entonces es una copia. Si no le han puesto comillas, ¿sí? Ahora, ustedes han puesto el autor, pero han parafraseado. ¿Esto qué significa? Que ustedes lo han puesto con sus propias palabras, pero no es de ustedes, sino de otro, de un autor, ¿no? Que va a salir. Si ustedes no han mencionado eso, eso va a salir, ¿no? De dónde sale ese párrafo. Perdón, voy a tomar. Así es, Origin es el programa. Y jóvenes, no hay problema, ¿ya? Recién nos han capacitado, así es que yo lo voy a pasar con calma, no se preocupen. Ya. Ahora, ya estoy con la, ¿cómo se llama esto? Con la, acá hay una persona que quiere emitir, ya un ratito, y es queriendo ir acá. Acá. Vamos a abrir, archivo, abrir. Electroquímica, teoría, ya. Ahí está, esto es lo que quería mostrar. Ya, bueno, vamos a recordar la parte de electroquímica, ¿no? La electroquímica son reacciones que se van a dar producto de las transiciones eléctricas. En ese caso no, son salto de electrones. Entonces vamos a hablar de reacciones redox. Para que sea... las reacciones redox tienen bastante aplicación en la electroquímica. Por ejemplo, ustedes tienen un caño, el cual es de plástico, pero tiene un brillo plateado, ¿no? Ha sido niquelado o zincado. Es decir, se ha hecho una electrodeposición sobre esa superficie y tiene que simula que fuera un caño de metal, ¿no? Sin embargo, es de plástico. Y así, por ejemplo, el oro, los anillos de oro, bañado en oro, también es la electroquímica. Entonces, la electroquímica se basa en el flujo de electrones, ¿no? Acá, por ejemplo, es el peróxido de hidrógeno en el agua oxigenada, ¿no? Acá tenemos, se va a hacer una electrodeposición sobre esta película para poder crear una imagen y de esa manera tengamos la fotografía, ¿no? Y nos vamos a valer ¿de qué? De la corriente eléctrica, ¿no? Que hay un voltímetro que nos va a indicar cuál es el voltaje adecuado para poder impregnar acá la imagen de la fotografía, ¿ya? Bueno, entonces, con la electroquímica, vamos a decir que es rama de la química que estudia la relación entre la energía eléctrica y la energía química. Si la reacción química es capaz de producir electricidad, se habla de una pila electroquímica. Si en cambio es necesario aplicar electricidad para producir una reacción química, se trata de la electrólisis. Les podrían preguntar, ¿cuál es la diferencia entre una pila electroquímica y una reacción y una celda electrolítica? Ojo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Una pila eléctrica, entonces, hay una reacción química capaz de producir electricidad y en una celda, el cambio necesario para aplicar electricidad para producir una reacción química, esa sería la definición. Ya. Tiempos antiguos, ¿ya? Pero esto no viene del siglo XVIII, ¿no? Dice acá, la historia de la pila data de fines del siglo XVIII, cuando dos científicos italianos, Luigi Galvani y Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, plantearon posturas disímiles, ¿no? Acá está Luigi Galvani y Alessandro Giuseppe. Galvani, mientras estaba anatomizando una rama, notó que la pata de la misma temblaba a pesar de no estar viva. Tras varias pruebas expuso la teoría de la electricidad, provenía de la rana y la denominaba electricidad animal. Pero Volta, en cambio, demostró que el temblor muscular no podía producirse a menos que se utilizaran dos metales diferentes al tocarlo. Sostenía que no era la pata de la rana, sino los metales distintos los que causaban el temblor y llamó a la energía eléctrica electricidad de contacto. La pila de Volta es la que usamos hasta ahora, ¿no?
Volta utilizó metales diferentes en un líquido y llevó a cabo un descubrimiento que abrió una nueva rama de la química, descubriendo la corriente continua. El descubrimiento fue espectacular. Reproducirlo resultaba sencillo, pero para cualquier científico del mundo, ¿no? Volta produjo una gran cantidad de energía, no solo la necesaria para provocar el temblor en la pata de una rana. ¿Qué hizo Volta? Él apiló cierto número de discos de cobre y de zinc, comenzando por cualquiera de los metales alternados, intercalando discos de cartón empapados en una disolución de agua salada. Así formó una columna o pila que al conectar unas tiras metálicas a ambos extremos consiguió obtener chispas. Y ahí está. Volta presenta a la Royal Society of London un documento con títulos sobre la electricidad excitada por simple contacto de sustancias conductoras de diferentes tipos. La controversia de Galvani y Volta concluye con la victoria de Volta. Galvani ha caído en el desprestigio y su carrera se ha truncado. Hoy sabemos que existe una corriente continua que proviene de las células del individuo. Por ejemplo, el electrocardiograma y el electroencefalograma son mediciones de la electricidad producida por las células del corazón y del cerebro. Galvani no estaba tan equivocado después de todo. También debemos remarcar que esto también sucedió en Bagdad. Hablamos de las pilas de Bagdad. Vamos a ver, ¿ya? Pilas de Bagdad. Pilas de Bagdad. Bagdad. Las pilas de Bagdad. ¿Qué cosas son las pilas de Bagdad? A ver, vamos a ver. Vamos a poner, ahí está. En una del mundo. Las pilas de Bagdad. Hay un videito cortito para poder, ahí está. Oye, ¿qué pasó? Las pilas de Bagdad, nosotros necesitamos video. Era un videito, ¿no? Ya, ahí está. ¿Qué sucedía en la antigüedad? A veces pensábamos que todo era oro, ¿no? Que resulta que las joyas no eran oro, sino eran bañadas en oro, que es muy diferente, ¿ya? Entonces, desde esa época ya era la estafa, ¿no? Allá, petronadito. Ya, ahí. Porque aunque a usted le parezca increíble, la arqueología, entre sus piezas prohibidas, cuenta con una que sobrepasa los límites de la sorpresa. Se trata de una batería eléctrica con más de 2000 años de antigüedad y que fue encontrada en el año 1938 en Irak. Lo que los estudiosos hallaron fueron unos recipientes con forma de jarrón que contenían en su interior un extraño cilindro de cobre rodeando una varilla de hierro. Y como es lógico, los científicos buscaron significado a aquel hallazgo. Los primeros exámenes determinaron su antigüedad. Databan de entre los años 227 y 126 a.C. El principal investigador, el ingeniero alemán Wilhelm König, rellenó los recipientes con un electrolito convencional. Para su sorpresa, la varilla metálica se activó. 4 años después se firmó un primer informe científico. El contenido de las vasijas, aseguró, funciona exactamente igual que una pila eléctrica moderna. Años después, un ingeniero llamado William Gray viajó hasta Irak. Buscaba más datos sobre el extraño artefacto y se decidió a efectuar un peculiar experimento. Construyó una réplica de la pila y como líquido alcalino quiso utilizar algún elemento que estuviera al alcance de los habitantes de Irak de hace 2000 años. Dicho líquido no fue otro más que zumo de uva. Luego, en un recipiente introdujo una respetable cantidad de la solución y sumergió en su interior una pequeña estatuilla de plata. Ahí está. Acto seguido, aplicó la corriente de su réplica a la supuesta pila de Bagdad. El resultado de la experiencia fue de lo más inquietante. En 2 horas, y como consecuencia de la acción eléctrica, la estatuilla de plata adquirió una coloración marcadamente dorada.
Ya no tuvo dudas. Aquel extraño y aunque rudimentario artefacto había sido 2 milenios atrás nada más y nada menos que una pila eléctrica. Investigaciones arqueológicas posteriores destaparon la presencia entre las ruinas de Irak de nuevas baterías similares, algunas incluso de mayor potencia que la que aquí referimos. Los escépticos aseguran que la pila no es más que un estuche para guardar pergaminos enrollados y cosméticos. Nunca lo han podido demostrar. Además, hay sospechas de la existencia de más baterías de estas características desarrolladas por los pueblos del pasado. Hoy, la pila que nos ocupa se encuentra en el Museo Arqueológico de Bagdad. Sin embargo, el enigma, según algunas afirmaciones, ha quedado sepultado bajo un ala del museo presuntamente destruido durante los bombardeos de la ciudad iraquí. 2000 años después, ha vuelto de nuevo a quedar enterrado bajo las ruinas. Ok. Entonces vemos que los procesos electroquímicos no son ajenos a la antigüedad, ¿no? Ya se había descubierto. Y por lo tanto, cromaban o niquelaban o zincaban o plateaban también ciertos, digamos, alhajas, joyas, monedas tal vez, ¿no? Para su uso, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, ¿qué cosa es un proceso electroquímico? Los procesos electroquímicos son reacciones de oxidación, redox, en las cuales la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad o viceversa, y la energía eléctrica se aprovecha para provocar una reacción química no espontánea. Entonces, cuando hablamos de una reacción redox, vamos a decir, es aquella donde se produce en simultáneo la oxidación y la reducción, ¿no? Si no, no es redox. En la mayoría de las aplicaciones, el sistema reaccionante está contenido en una celda electroquímica. Ahí está, la celda electroquímica. Los procesos electroquímicos son las reacciones de oxidación-reducción en que la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad o la energía eléctrica se usa para causar una reacción no espontánea. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, la reacción de formación del óxido de magnesio. El magnesio pasa de 0 más 2, está oxidando, pierde electrones, y el oxígeno de 0 pasa a menos 2, se reduce. Entonces, cumple la condición de óxido de reducción, y por lo tanto es una ecuación real, ¿no? Ok. El número de oxidación es muy importante, ¿no? La carga del átomo que tendrá en una molécula o un compuesto iónico si los electrones fueran completamente transferidos. 1. Los elementos libres, el estado no ha cambiado, tienen carga 0. Sodio, berilio, potasio, plomo, hidrógeno, oxígeno, fósforo 4, su carga es 0. ¿Por qué? Porque están en su estado elemental, ¿ya? 2. En los iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga en el ion. Por ejemplo, litio más 1, su carga sería más 1. Fierro más 3, su carga sería más 3. Oxígeno menos 2, su carga es menos 2. Oxígeno 0 sería la carga 0, ¿ya? Pero el oxígeno va a tener carga menos 1 si forma peróxidos. H2O2, por lo tanto su carga es menos 1, ¿ya? Entonces el oxígeno siempre va a ser menos 2, excepto si forma peróxidos, es menos 1. El número de oxidación del hidrógeno siempre es más 1, excepto si forma hidruros metálicos, ¿ya? Ahí su carga sería menos 1, ¿ya? Los metales del grupo 1 son más 1, metales del grupo 2 son más 2 y el flúor siempre es menos 1. Bueno, entonces el número de oxidación del hidrógeno siempre va a ser más 1, excepto si forma un hidruro metálico, esto va a ser menos 1. La suma de los números de oxidación de todos los átomos en una molécula o ion es igual a la carga de la molécula o el ion, ¿no? Acá, por ejemplo, si no conozco la carga de carbón acá, yo sé que hidrógeno vale 1, más X, y pongo 3 por menos 2 es igual a menos 1, tendría que poner acá, ¿no? Y despejo, y el valor de C, de X, es igual a más 4. Ok. Determinación del número de oxidación. Se dibuja la estructura de Lewis, asumimos que los electrones de enlace permanecen exclusivamente al átomo, más el electrón negativo.
el estado de oxidación igual al número de electrones de valencia del átomo menos los que posee el átomo de la molécula. Ahí, por ejemplo, del oxígeno sería, acá tendríamos 6 menos 8, igual a menos 2, ¿no? El estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Y del hidrógeno es 1. Ya. Acá, para el peróxido, el hidrógeno va a ser H2O2, ¿no? Para el oxígeno siempre va a ser acá menos 1. Y para el hidrógeno va a ser más 1. Ya siempre más 1. En este caso, observamos que para el HCN, el nitrógeno tendría una carga de menos 3, ¿ya? Tiene 6 electrones que está compartiendo menos 2, sería 3. 6, a ver, sería 5. Bueno, el nitrógeno, en este caso está con carga menos 3, por lo que está compartiendo acá con el carbón 3. El carbón tiene 4, menos 2, acá sería la carga más 2. Y para el hidrógeno siempre va a ser más 1. Y acá para el azufre siempre va a ser 6, ¿no? El azufre es 6. Y para el oxígeno siempre va a ser menos 2. Tipo de reacción de redox. Estas pueden ser espontáneas o no espontáneas. Las pilas galvánicas o voltaicas se utiliza la energía liberada de una reacción química, va a ser espontánea para generar electricidad, ¿no? Entonces las reacciones espontáneas se dan en las pilas galvánicas o voltaicas, ¿no? Y las reacciones no espontáneas se dan en la electrólisis. Se utiliza energía eléctrica para generar una reacción química no espontánea. Ahí tenemos, ¿cuál será la fuerza que impulsa la reacción en cierta dirección? Ahí tenemos, por ejemplo, magnesio con fierro, ¿no? Zinc más hidrógeno, cobre más plata, zinc más cobre. En este caso, zinc más cobre me va a dar, el zinc se oxida, pasa a zinc más 2 y el cobre se reduce, nos da de cobre más 2 a cobre 0 sería, ¿no? Ahí tendríamos la oxidación y la reducción. Lo mismo pasaría para el zinc más 2, pierde electrones y el protón ganaría electrones, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver, quién se oxida, quién se reduce para poder identificar o decir que se trata de una reacción redox. Acá observamos que el zinc 0 pasa a zinc más 2, hay una oxidación, y el cobre más 2 pasa a cobre 0. Acá sería cobre 0, ¿no? Este es cobre 0, ¿ya? Entonces hay una oxidación y una reducción. En las celdas electroquímicas lo que nosotros tenemos que ver es, primero que debe haber una oxidación y una reducción, ¿ya? Y vamos a identificar el ánodo. El ánodo siempre va a estar a este lado, ¿ya? En el ánodo se da la oxidación y en el cátodo la reducción. El flujo de electrones va del ánodo hacia el cátodo, ¿ya? Del ánodo hacia el cátodo. Ya, entonces también vamos a tener un puente salino, ¿ya? Y aquí hay un voltímetro que me va a permitir medir cuál es el voltaje que está pasando. Es una reacción redox espontánea acá, ¿no? ¿Qué pasa? Que el zinc se oxida. Acá el zinc más 2, perdón, el zinc 0 pasa a zinc más 2, se está oxidando. Al oxidarse pierde 2 electrones. Y acá, en este caso, el cobre más 2 se va a reducir, porque pasa a cobre 0, ¿ya? Y se deposita acá en el electrodo. Entonces, ¿qué observamos? Que se oxida y se reduce en simultáneo, por lo tanto es una reacción redox. Ese sería el fundamento de la celda electrolítica, ¿no? Entonces la ecuación neta sería zinc más cobre más 2 acuoso, nos da zinc más 2 acuoso más cobre sólido. Ya, eso sería entonces la forma de poder representar. Bueno, entonces esa sería la reacción neta, ¿no? La reacción redox. Acá lo que queremos ver, si el flujo de electrones va por acá, de aquí para acá, decimos que este es el ánodo, ¿no? Habíamos dicho que del ánodo va al cátodo. Ya el flujo de electrones se vuelve positivo cuando salen los electrones.
¿ya? Y acá se vuelve negativo cuando llegan los electrones. Acuerden, siempre, siempre el flujo de electrones va, acá miren, del ánodo al cátodo. Entonces, si lo grafican al revés, este es ánodo, ya ustedes están identificando que este es el ánodo, ¿ya? Y por lo tanto, este es el cátodo. Acá también, ¿no? Los iones deben fluir. Ahí está. Ok. Entonces acá, el flujo de electrones, ¿no? Acá tenemos el puente salino. Acá el puente salino contiene un electrolito fuerte concentrado, ¿ya? Y acá el flujo de iones mantiene la electroneutralidad. Acá hay una placa porosa que permite el flujo de iones hacia la función de un puente salino y hacia la función de un puente salino. Entonces vamos a ver la representación esquemática de una pila, ¿no? Entonces, la pila está formada por el ánodo, ¿no? El ánodo. En el ánodo estamos viendo que se realiza la oxidación. Por lo tanto, como hay pérdida de electrones, el flujo de electrones va del ánodo hacia el cátodo. El cátodo recibe los electrones, gana los electrones, ¿por qué? Porque hay una reducción ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces acá en el cátodo, cobre más 2, gana 2 electrones, forma cobre 0. Y en el ánodo, el zinc más 0, el zinc 0 pasa a zinc más 2 electrones, ¿no? Porque se ha oxidado y por lo tanto está perdiendo los 2 electrones. Ya, acá. Una celda electroquímica. La diferencia en el potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo se llama voltaje de la celda, fuerza electromotriz, Fein, o potencial de celda. Cualquiera, no habría problema. Entonces, ¿cómo diagramo una celda? Miren acá. Esta es mi reacción redox, ¿no? Zinc 0 pasa a cobre a zinc más 2, o sea, se está oxidando, y el cobre más 2 pasa a cobre 0, se está reduciendo. Entonces, yo voy a colocar una barra que indica que es el puente salino. Y siempre, acá, adelante, voy a colocar al ánodo. El ánodo es la sustancia que se oxida. De zinc, de 0 pasa a más 2, se está oxidando, crece la carga, por eso se oxida, ¿ya? Entonces acá de zinc 0, ¿no? De zinc sólido, voy a colocar zinc más 2 entre paréntesis 1 molar, porque es la concentración del zinc, 1 molar. Doble flechita indica el puente salino. Luego pongo el cobre, más 2, 1 molar, una rayita para separar del cobre sólido, ¿ya? Esta es la representación del ánodo y esta es la representación del cátodo. Siempre, siempre, ¿eh? Ojo. Ok. Y acá, por ejemplo, observamos el flujo de electrones, entonces este de acá es el ánodo, ¿no? El zinc pasa a zinc más 2, porque se está oxidando. Nos dicen acá que el zinc tiene una concentración de 1 molar, ¿no? Se oxida, entonces acá está el puente salino, y luego tenemos que, acá tenemos un electrodo de hidrógeno. Entonces acá sería hidrógeno más 1 molar, porque está en solución acuosa de acá, hidrógeno más 1, porque este es un ácido fuerte y disocia totalmente. Entonces el hidrógeno más 1, al reducirse, forma hidrógeno molecular, ¿no? Y eso es lo que vemos que se desprende. Como esto es el cátodo, como este cátodo es gaseoso, ¿no? O líquido, en este caso 1 molar, ese líquido y gaseoso, se requiere colocar un soporte. El soporte sería un electrodo de platino. Por lo tanto, slash platino, porque acá tenemos ¿qué cosa? Solución, 1 molar, y acá gas, una atmósfera. Por lo tanto, el soporte sería acá platino sólido. Miren acá. Acá tengo zinc sólido, pasa zinc más 2, o sea, líquido, ¿no? Entonces, para poder sostener a este electrodo, tendremos que usar un electrodo de platino de referencia que no interviene en la reacción, solamente es de soporte. Su función es soporte nada más. Ok. Entonces, en el ánodo habíamos comentado que se trata de la oxidación, ¿no? Zinc pasa zinc más 2 electrones que ha perdido. Y en el cátodo tenemos el hidrógeno más 1, forma hidrógeno molecular. Por lo tanto, si acá hay 2, balanceamos 2. Y está, ok, ahora el balance de electrones nos quedaría de esta manera, ¿no? Eso sería como
escribiríamos la reacción redox. Pero si nos dice representa, ya es otra cosa, ¿no? Tendríamos que poner de esta manera, ¿no? Sí. O sea, siempre, siempre el ánodo acá, ¿no? Luego seguido el cátodo. Ok. Potencial estándar de electrón, ¿no? El potencial estándar de reducción es el voltaje secundario a una reacción de reducción. Un electrodo cuando todos los solutos son 1 molar y todos los gases están a 1 atmósfera. Es decir, condiciones estándares, ¿ya? El gas hidrógeno a 1 atmósfera, tenemos un electrodo de platino, tenemos el ácido clorhídrico 1 molar, ¿no? Es decir, un electrodo estándar de hidrógeno. Y acá tendríamos una reacción de reducción del hidrógeno, ¿no? El potencial es 0, siempre a 25 grados centígrados. El potencial del hidrógeno es 0. Y acá tendríamos el potencial de celda 76, ese es del zinc. ¿Ya? Entonces, esto grábese. El potencial de celda va a ser igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Ok. Entonces, acá, el cátodo. Tenemos acá, este es el cátodo, este es el ánodo. Ya. Entonces, acá, el potencial de celda va a ser el potencial del cátodo, sería el potencial de reducción del hidrógeno. ¿Ya? De reducción del hidrógeno. Menos el potencial de reducción del zinc. Ok. Potencial de celda nos marca 0,76. Habíamos comentado el hidrógeno es 0. Por lo tanto, el potencial del zinc va a ser menos 0,76. Ahí está. Entonces, de esa manera se escribe zinc más 2, 1 molar, más 2 electrones pasa así, y su potencial sería igual a 0 menos 0,76 voltios. Ok. Lo que estamos viendo, miren. De 2 a 0. ¿Qué sucede? Se está reduciendo, ¿ya? Este potencial siempre va a ser de reducción, ojo. ¿Ya? Los potenciales que nos dan son de reducción. Acá está el potencial de celda, dice 0,34. ¿Ya? Bueno, el potencial de la celda va a ser igual al potencial del cátodo menos el ánodo. Ok. El potencial del cobre, porque es cátodo menos ánodo, el cobre, de cobre 0 a cobre más 2, es un potencial que nos van a dar, ¿no? Menos el potencial del hidrógeno. En este caso es 0 del hidrógeno, ¿se acuerdan? Entonces el potencial del cobre, de cobre a cobre más 2, sería un potencial de oxidación, ¿no? Porque cobre 0 está haciendo a cobre más 2, nos da 0,34 voltios. Ya. Y aquí se representa. Acá, este es el ánodo, ¿no? Vamos a escribir acá platino. A ver, platino. ¿Qué pasaba con el platino, jóvenes? Voy a colocar en el ánodo de platino, ¿qué dicen? ¿Qué les había comentado yo del platino? ¿Qué cosa es? Es un soporte, nada más, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de platino actúa como una placa de soporte. No interactúa en la reacción. Es inerte. Entonces, acá lo que sí va a funcionar es el hidrógeno. El hidrógeno, entonces en el ánodo, el hidrógeno de 0 pasa a hidrógeno más 1, se está oxidando porque esa parte es el ánodo. Este es el puente salino y acá debe suceder la reducción. De cobre 2 pasa a cobre 0. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿por qué? Pero profesora, ¿por qué pongo el platino? Claro, acá está el platino que es el soporte, ¿no? Que le da. Porque si no se pone platino no vamos a poder observar el hidrógeno que se va, ¿no? Entonces acá podemos ver el desprendimiento del hidrógeno. El platino sólido slash hidrógeno, una atmósfera, ¿no? O 1 molar podría ser. Bueno, en este caso, como es gaseoso, una atmósfera, slash hidrógeno, 1 molar. El otro lado es cobre, como está en solución acá, cobre 1 molar, slash cobre, ¿no? Porque se ha depositado en esta barra. Ya. Bueno, entonces tendríamos ahí la reacción redox, ¿no? Hidrógeno más cobre más 2, nos da cobre 0 más ion hidrógeno. Acá tenemos la del zinc, y miren acá, el proceso redox sin cobre. Zinc a zinc más 2 se oxida y cobre 2 a cobre 0 se reduce.
¿qué observamos? Que el zinc 0 comienza a oxidarse, pierde electrones y por lo tanto pasa a zinc más 2, que se va a acá, ¿no? Se disuelve. Y el cobre, que está tomando los 2 electrones, pasa a ser cobre 0. Por lo tanto, se electrodeposita, ¿no? Cobre más 2 es celeste, pero cuando gana los 2 electrones forma cobre 0. Por lo tanto, precipita. Acá ves el cobre que se está precipitando en la superficie del zinc. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya está. Zinc metálico. Como zinc perdió 2 electrones, este cobre ganó los 2 electrones y formó cobre metálico, y el cual se va a depositar sobre la superficie del zinc. Y eso es lo que podemos observar. Miren, se puso negro, porque el cobre metálico es negro. Miren. Este es el principio de la electrodeposición. Las aplicaciones, por ejemplo, una tapa de motor de un barco. Con el uso se desgasta. Entonces, se le da un tratamiento, se le realiza una electrodeposición en la zona desgastada, porque comprar una tapa de motor de un barco es como un cuarto, es gigante, es grande. Entonces, es costosísimo, ¿no? Porque es metal. Pero, si le dan un tratamiento de electrodeposición, le dan la intensidad de corriente, o sea, tiempo e intensidad de corriente, y le dan el espesor, eso se va a realizar la electrodeposición y ya se recuperó la tapa de motor. Para un cigüeñal también, ¿no? Por el uso, los cigüeñales también se desgastan, ¿no? De los autos, de los camiones. Entonces, se hace la electrodeposición en el relleno, ¿no? Entonces se deja, o sea, se cubre toda la superficie que no queremos cromar ni zincar, si es que va a ser cromado o zincado, ya. Se cubre todo lo que no queremos, solamente, digamos, vamos a dejar libre esta parte. En esta parte le vamos a dar el tiempo en horas y la intensidad de corriente para que se electrodeposite y se logre obtener el espesor adecuado para poder reusar esa tapa de motor o ese cigüeñal. Esas son las aplicaciones, jóvenes. Celda galvánica. Esta es una celda galvánica, ¿no? Ahí está el cátodo. Entonces ustedes se van a dar cuenta, mira, les ponen así, y se dice, indica quién es el cátodo y el ánodo. Ah, ya. Ustedes en el ánodo, como hay pérdida de electrones, hay flujo de electrones del ánodo al cátodo. Entonces estos electrones están migrando por acá, por lo tanto es el ánodo, perdón, y acá el cátodo. ¿Ya? En el ánodo, ¿qué cosa es? La oxidación, y en el cátodo la reducción. ¿Ok? Ahí está, las dos ecuaciones. Y lo que nos dan a 25 grados son los estándares de reducción potencial, ¿no? Los potenciales estándar de reducción. Eso es lo que nos dan ¿qué cosa? Los valores de potencial, pero de reacciones de reducción. ¿Ya? Porque fierro 0 pasa a fierro menos. No, flúor molecular pasa a flúor menos 1. Se está reduciendo, ¿no? Reduce la carga. Tenemos ahí, a ver, el oro más 3 pasa a oro 0. A oro metálico, ¿no? Y en fin, acá está el hidrógeno es 0, como se había comentado, ¿no? El níquel pasa a níquel 0, se está reduciendo también hasta. El potencial es una reacción, como lo he escrito, cuanto más positivo el potencial es estándar, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse. Las reacciones de semiceldas son reversibles. El signo de potencial cambia cuando la reacción se invierte. Si se cambian los coeficientes estequiométricos de una reacción de semicelda, no cambia el valor del potencial. La celda galvánica. Entonces, en el ejemplo anterior, los electrones se transfieren directamente desde el zinc al cobre más 2. Es una celda galvánica, ¿no? Si se pudieran separar físicamente, el oxidante del reductor se podría forzar el paso de electrones por un conductor. De esta forma se generaría una corriente eléctrica, entonces se estaría realizando un trabajo eléctrico. Esa sería una celda galvánica. ¿Ve? Es una celda galvánica. Podemos medir el potencial, ¿no? Ahí tenemos cobre metálico con cobre más 2. Y en el caso del zinc, tenemos zinc metálico y zinc más 2, ¿no? ¿Ok? Los dos vasos están conectados en la parte inferior por una membrana que permite el pase de iones
Ahí se le llama puente salino. Los electrodos, en el electrodo de cobre se produce una reducción, se denomina cátodo. En el electrodo de zinc se produce una oxidación, se denomina ánodo. Y se llama fuerza electromotriz o FEM a la diferencia de potencial entre los electrodos de una celda. En el diagrama de una pila, para esquematizar una pila, se comienza por el ánodo, siempre. Y se va indicando todas las especies químicas presentes, marcando con barras las interfaces. Ahí está, ¿no? Este es el ánodo, ¿no? En el ánodo hay la oxidación, slash, el puente salino, ¿no? Se representa el puente salino, acá está. Acá debería haber doble flecha. Tenemos el sulfato de sodio, que es el puente salino. Miren, acá está. El puente salino está formado por una sal, el sulfato de sodio, por eso está así, saturado. Y acá tenemos el ánodo, la oxidación, y acá la reducción, cátodo. Ya está. Electrón normal hidrógeno, ahí está. Poder reductor, escala cualitativa, se establece experimentalmente. ¿Es posible obtener una escala cuantitativa que exprese el poder reductor? Sí, claro. Ahí está. Y acá, media celda de reducción, ¿no? Acá vemos el agente fuertemente oxidante y acá el agente débilmente reductor. ¿Ya? Y el esquema para separación del agente oxidante y del agente reductor de una reacción real, ¿no? Entonces tenemos ahí el puente salina, que sería el alambre ahí, ¿no? Es el agente oxidante que acepta electrones y el agente reductor que cede los electrones. Por lo tanto, acá el fierro actuaría como ánodo y acá el óxido manganeso como cátodo. Bueno, el flujo de electrones. La teoría de ionización de Arrhenius, ¿no? Arrhenius publica en 1887 su teoría de disociación iónica o teoría de disociación electrolítica. Hay sustancias electrolitos que en disolución se disocian en cationes y aniones. Además, definió ácido a la sustancia que en disolución acuosa disocia cationes de hidrógeno y base a la sustancia que en disolución acuosa disocia aniones de oxidrilo. La disociación, una disociación es la separación de los iones de una sustancia con enlace iónico cuando se encuentra en solución acuosa. Entonces, la teoría de Arrhenius nos dice que las disoluciones de electrolitos contienen iones, ¿no? Los electrolitos se separan o disocian en iones cuando se colocan en agua. Ahora, los iones son responsables de la conducción de la corriente eléctrica, flujo de electrones, a través de una disolución electrolítica. La conductividad de una disolución electrolítica depende del grado de concentración de los iones del electrolito que hay en dicha disolución. Las disoluciones de electrolitos son malas conductoras de corriente eléctrica, comparadas con los conductores metálicos sólidos como el oro, la plata y el cobre. También debe cumplirse la ley de Faraday. En el caso de la ley de Faraday, tenemos que en 1833 Michel Faraday formuló la ley de la electrólisis que lleva su nombre. La primera ley dice que la masa de un producto obtenido de reacción consumido durante una reacción en un electrodo es proporcional a la cantidad de carga corriente por tiempo que ha pasado a través del circuito. Esta primera ley permite calcular la cantidad de electricidad en coulombs o Faraday para depositar un equivalente gramo de una sustancia. Luego nos dice que la unidad eléctrica que se emplea en física es el coulomb y se define como la cantidad de carga que atraviesa un punto determinado cuando se hace pasar un ampere de corriente durante un segundo. ¿Qué ocurre cuando un metal se sumerge en una solución de sus iones? Se genera una diferencia potencial entre la solución y el metal que depende de la tendencia del metal a reducirse, ¿ya? Por el potencial de celda, ¿no? Será igual al potencial estándar más el potencial de la solución. Este potencial no se puede medir experimentalmente en forma aislada. Aplicaciones pila de Daniel, ¿no? Consta de 2 semiceldas, una con un electrodo de cobre en una disolución de sulfato de cobre, otra con un electrodo de zinc en una disolución de sulfato de zinc. Están unidas por un puente salino que evita que se acumulen las cargas del mismo signo en cada semicelda.
Entre los dos electrodos se genera una diferencia potencial que se puede medir con un voltímetro. Entonces vamos a ver acá que hay un movimiento de los cationes en el interior de la pila y movimiento de los aniones en el interior de la pila, ¿no? Okay. Batería de plomo. Acá tenemos el plomo, ¿no? Ese sería el óxido de plomo, en medio ácido, forma el HSO4 -1 y forma sulfato de plomo más 2 moléculas de agua. Y la oxidación entonces sería acá el plomo más el HSO4 nos da plomo, sulfato de plomo más hidrógeno, ¿no? Eso sería la oxidación. Estamos observando que el plomo, en la reducción tenemos óxido de plomo y en la oxidación tenemos plomo metálico. ¿Ya? Entonces ahí no. El plomo se oxida y se reduce a la vez. Bueno, entonces acá se suma y tenemos acá ya nuestra reacción redox. Y luego decimos que el potencial del óxido de plomo, ¿no? Este caso sería de reducción menos el potencial nos da 1,74 menos 0,28 igual a 2,02. Ok. Siempre desde el cátodo, ojo, siempre es el cátodo, menos el ánodo. El cátodo menos el ánodo. Una batería de plomo acá, plomo más ácido sulfato, no da sulfato de plomo. Este es el ánodo. El cátodo sería óxido de plomo y medio ácido de ácido sulfúrico, ¿no? Nos da sulfato de plomo más 2 moléculas de agua. Se suman estas dos, tanto el ánodo como el cátodo, ya que se oxidan y se reducen y tendríamos la reacción global. Eso es lo que sucede en el auto. Pilas comunes, pilas secas. Hay una oxidación, hay una reducción. En este caso, la oxidación es el zinc y la reducción es el óxido manganeso. Y hay reacciones de ácido-base como el ion amonio, el hidróxido amonio, ¿no? De amoníaco más agua. Hay una reacción de precipitación de amoníaco más zinc mayor cloruro. Forma cloruro de amonio zinc. Pilas comunes y pilas secas. La pila seca más común se llama pila de Lagrange. El ánodo es la cubierta exterior de zinc que está en contacto con dióxido de manganeso y un electrolito. El electrolito contiene cloruro de amonio y cloruro de zinc disueltos en agua a la cual se le agrega el almidón para que la solución adquiera consistencia pastosa y no se escurra. El cátodo es una barra de grafito que está inmerso en la solución de electrolito en el centro de la pila. Pila seca alcalina, ¿no? La reducción es el óxido manganeso. En las reacciones de reducción puede ser a través de 2 etapas, ¿no? Ahí tenemos el zinc, se oxida zinc más 2, y ahora el zinc más 2 toma 2 oxidrilos para formar hidróxido de zinc. Entonces el zinc se suma esas 2 ecuaciones, zinc se va, queda zinc más 2 oxidrilos, nos da hidróxido de zinc más 2 electrones. Pilas recargables, ¿no? Actualmente existen 2 tipos de baterías recargables que dominan el mercado, ¿no? Las baterías de plomo y las de níquel cadmio, ¿no? Las baterías de plomo son las que se utilizan en automóviles, pero solo destinadas a cubrir las necesidades del arranque, iluminación e ignición. No tienen suficiente energía para mover el coche. La batería de níquel cadmio, a falta de mejores baterías, se emplean en artículos de electrónica de consumo, como videocámaras y ordenadores o teléfonos móviles. Las baterías de litio. A diferencia de las baterías anteriores, la batería de litio tiene un conductor sólido en total de una solución de electrolito como conexión entre los electrodos. El ánodo es de litio metálico y el cátodo es de titanio. El electrolito sólido es un polímero orgánico que permite el paso de los iones, pero no de los electrones. Las reacciones que ocurren serán las siguientes, ¿no? En el ánodo tenemos litio 0, pasa a litio más 1. Se oxida. Y en el cátodo, el sulfuro de titanio pasa a titanio más 2, pasa a titanio más 4.
titanio más cobre, ¿no? ¿De dónde? El litio más el sulfato de titanio, sulfato de titanio forma litio más sulfuro de litio, ¿no? Y las baterías de mercurio. Hasta fines de la década de los 90 estuvo muy extendido el uso de la batería de mercurio. Hoy en día se ha dejado de utilizar debido a los efectos contaminantes del mercurio sobre el medio ambiente. El ánodo de esta batería es una amalgama de zinc depositada en el fondo de un cilindro de acero inoxidable. La amalgama está en contacto con una solución fuertemente alcalina, hidróxido de potasio, que continúa o que contiene disueltos óxidos de zinc y óxido de mercurio. 2. Ahí está una batería de mercurio, ¿no? Una pila. Estas son las más contaminantes, las pilas botón. ¿Ya? Tenemos el ánodo, el cátodo y la reacción global. Y acá sería el electrodo de cloruro de sodio fundido. Ya está. El electrodo del agua. Ok. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos acá. Ya. Ejercicios. Eran los ejercicios, ¿no? Ya. Acá miren. Al añadir permanganato de potasio a una disolución acuosa de ácido clorhídrico, se produce una reacción química, oxidación, reducción espontánea, dando lugar a cloruro de magnesio 2. Y se observa la liberación de cloro gaseoso. Indique de forma razonada la especie química en disolución que experimenta la reacción de oxidación y la que experimenta la reacción de reducción. Ya. Bueno, entonces primero la reacción se da de la siguiente manera, ¿no? Dice, al añadir permanganato de potasio, yo pongo KMnO4 a una disolución de ácido clorhídrico, entonces el HCl más el KMnO4, ¿no? Nos da cloro gaseoso más cloruro de manganeso mayor cloruro, en este caso cloruro de potasio, ¿no? Dice, nótese que los presentes reactivos formará las el ion cloruro pasa a cloro gaseoso, tenemos 2 electrones que se está, en este caso, ganando, ¿no? No, perdiendo, 2 electrones que pierden porque hay una oxidación ahí. El agente reductor sería el ácido clorhídrico. Y acá hay un manganeso más 8 protones, nos da manganeso más 2 más 4 moléculas de agua más 5 electrones, ¿no? Acá hay una reducción del agente oxidante, que es el tetróxido de manganeso. Ya, bueno, una vez que tenga esto, se suma, se balancea, ¿no? Por ejemplo, la ecuación 1 se va a multiplicar por 5 y en la ecuación 2 se va a multiplicar por 2. Acá por 5 para poder compensar los electrones. Y acá por 2, igual, ¿no? O sea, debe haber 10 electrones en cada caso. Bueno, los electrones se van y tendría 10 cloros más 2 MnO4 negativo más 16 hidrógenos más 5, bueno, más 16 hidrógenos, ¿no? Okay. Esto nos va a dar 5 cloros, 5 cloros gaseosos, ¿no? Por ser multiplicado por 5, más 2 manganesos, más 8 moléculas de agua líquida. Eso sería, ¿no? Y por lo tanto, el grado de reducción sería menos 51, porque eso me dieron, ¿no? Ya. Menos, ya, ¿qué más pongo acá? Menos el potencial de oxidación, ¿no? Dice acá, dato, potencial de oxidación del cloro vale 1,36 voltios. Ya.
Entonces acá el potencial de oxidación va a ser igual a 151, ¿no? Menos 1,36 por el voltaje igual a 0,15 voltios. Vamos a admitir acá. Dice, la determinación de la concentración de peróxido de hidrógeno en una reacción en agua oxigenada puede llevarse a cabo mediante la valoración denominada permanganimetría, de acuerdo con la siguiente ecuación química. Ya, enumere el material de laboratorio necesario para realizar una determinación de la concentración de peróxido en el agua oxigenada comercial utilizando una disolución de permanganato de potasio. Indique dónde se alojaría la disolución acuosa de permanganato de potasio. Ven, se toman 0,5 mililitros de agua oxigenada y se diluyen con agua hasta un volumen final de 25 mililitros. La valoración exacta de esta disolución consume en el punto de equivalencia 15 mililitros de una disolución acuosa de permanganato de potasio 0,01 mol. Calcule la concentración del peróxido de hidrógeno en el agua oxigenada inicial, expresando el resultado en gramos del peróxido